Antes de empezar, Creería que no, profe. bien, Ninguna. bien, No, profe, ninguna. bien, Coti. Dai, No, Lautaro. profe. Sí, profe, creo que puede empezar. Bueno, vamos entonces, ¿sí? Bueno, les decía que en el encuentro de hoy vamos a tratar de avanzar sobre lo que son los sistemas y los sistemas económicos. La primera pregunta cuando comenzamos a pensar en un sistema económico es pensar en primer lugar qué es un sistema, para qué sirve, cómo lo podemos ver, cómo lo visualizamos, ¿no?, dentro de la sociedad. Y en ese sentido podemos decir que un sistema no es simplemente un montón de cosas apiladas, sino que es un conjunto de elementos que se encuentran unidos con un sentido, con un objetivo común, y que ese objetivo común le asigna una función estructural a ese conjunto. Entonces nosotros podemos hablar de la existencia de un sistema jurídico cuando hablamos de un conjunto de normas que tienen como finalidad regular algún aspecto de la vida en sociedad. También podemos hablar de la existencia de un sistema eh, circulatorio cuando hablamos de la dedicación funcional de una serie de eh, partes u organismos de nuestro eh, cuerpo que se especializan en un determinado tipo de tarea que en su conjunto cumplen una función, como por ejemplo posibilitar la circulación de la sangre por todos y cada uno de los espacios de nuestro cuerpo. También en ese sentido podemos hablar de sistema respiratorio, eh, podemos hablar de también, ¿por qué no?, de un sistema económico. Vamos a ver a continuación un video que nos explica qué es esto de un sistema, ¿sí? Yo les voy a pedir que tomen nota. Vamos a ver hoy 3 videos nada más y después vamos a trabajar nosotros. Yo les pido que tomen nota de lo que van a ver para que puedan después intervenir de una manera directa eh, en la charla que vamos a llevar a cabo. Vamos entonces con el primer video.
Bueno, hemos visto entonces con financiación. Home Sweet Home. hemos visto entonces a nivel general que es un sistema. Y hemos visto que estas características que les mostraba recién, de las cuales les hablaba de una manera amplia y general, nos sirven para identificar la existencia de distintos sistemas a nuestro alrededor. Volviendo a retomar lo que decíamos, entonces no es un simple grupo de cosas, ni de elementos, ni de naranjas, ni de ladrillos, etc. Tiene que tener una finalidad, una funcionalidad, de manera tal que todos y cada uno de esos elementos forman parte estructural de ese sistema. Y de la manera en que se actúe conforme a esa funcionalidad preestablecida, de esa manera se logra cumplir de una manera eficiente con aquel objetivo principal con el cual se ha constituido el sistema. Todo esto forma parte de una gigantesca contextualización que sería lo que llamamos la teoría de sistemas. Vamos a ver, nos vamos a asomar ahora a ver de qué se trata esa teoría de los sistemas. Un sistema es un conjunto ordenado de elementos que interaccionan entre sí para el logro de un determinado objetivo. El objetivo es la finalidad o razón de ser del sistema. En consecuencia, se puede afirmar que los objetivos constituyen el factor que integra a todas las partes del sistema. La variedad o alteración de una de sus partes incide en las demás, y por ende también lo hace en el conjunto. El grado y complejidad del sistema depende de la cantidad de elementos y componentes que constituyen, y de la cantidad y variedad de relaciones que existen entre ellos. Todo sistema está conformado por sistemas de menor proporción, denominados subsistemas, los cuales a su vez se integran por más y más sistemas. Formulemos un ejemplo con base a la administración de una empresa. Imaginemos una empresa de un giro indeterminado. No nos interesa por el momento. Esta empresa es dirigida por un líder o jefe, el cual tiene subordinados para llevar un mejor control de las actividades. Estos individuos tienen a su mano a los demás trabajadores. Todos ellos conforman la empresa, el sistema. Ninguna operación puede ser llevada a cabo si existe la ausencia de alguno de estos elementos. Pero, ¿cómo funciona un sistema? Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema no se refieren meramente al campo físico, sino más bien al funcional. De este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Una de las partes que conforman al sistema son las entradas. Las entradas son los ingresos del sistema. Pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. Es lo que ingresa a él, materiales, insumos, etc. El proceso es lo que transforma una entrada en salida. Como tal, puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un químico o una tarea realizada por un miembro de la organización. En nuestro ejemplo, sería el proceso mediante el cual un trabajador operaría una máquina para elaborar un producto. Pero cabe aclarar que la teoría general de sistemas no solo abarca las funciones de una empresa, sino también a cualquier aspecto de la vida cotidiana. Pero volvamos a nuestro ejemplo. El trabajador utilizará los elementos entrantes y los procesará de tal forma que obtenga una salida.
Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen al procesar las entradas. Al igual que las entradas, estas pueden adaptar la forma de productos, servicios, información, etc. En nuestro caso es un producto. Las salidas son la culminación de la entrada que fue procesada y para lo que el sistema tiene objetivo. Las salidas dejan el sistema después de haber sido transformadas o utilizadas por él. El ambiente de un sistema es el conjunto de cosas o fenómenos exteriores, el cual lo afectan poniéndole restricciones o barreras o facilitando su funcionamiento. Además, el ambiente intercambia con el sistema materia prima, energía o información. Un sistema siempre estará relacionado con el ambiente que lo rodea, formando entre los dos un sistema más grande. La retroalimentación o feedback se produce cuando las salidas del sistema o sus influencias en el ambiente vuelven a ingresar al sistema como recursos o formación. Nuestro ejemplo nos dice que el producto fue vendido y las ganancias generadas vuelven para retroalimentar al sistema, con más materia prima, contratación de nuevo personal, mantenimiento de maquinaria, pagos de nómina, etc. La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al ambiente. Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica. Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el ambiente sufre estas. Ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución. Sigamos con nuestro ejemplo. Bien, el sistema, llámese en este caso empresa, procesó y elaboró un producto, el cual los consumidores adquirieron. Sucede que otra empresa tiene una mejor idea y decide implementarla. Ofrece al público un producto más atractivo o más económico, quienes reemplazan su anticuado u obsoleto producto anterior por este más novedoso. La retroalimentación del sistema es claramente negativa y se ve reflejada en los pobres ingresos que el viejo producto genera. Por ese motivo, la empresa decide mejorar dicho producto o inclusive fabricar otro mejor. El público lo acepta y listo. Hubo una buena homeostasis entre el ambiente y el sistema. Ambos interactuaron y ambos a su vez evolucionaron. Ahora veamos un caso completamente diferente denominado entropía. La entropía es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el mal funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Ahora imaginemos nuestra empresa desde el interior. Tenemos al jefe y a sus trabajadores operando máquinas de producción. Observemos. Se acabó. Es el fin del sistema. Debido al mal funcionamiento de este o de su mala organización, los elementos inmersos dentro de él no pudieron hacer nada al respecto. Todo forma parte de todo, y ese todo a su vez forma otro todo tan igual o tan distinto como lo es todo. Y el quiebre de nuestra empresa dio origen a otro nuevo sistema.
Bueno, de una manera bastante didáctica nos fuimos metiendo de lleno en los procesos de producción y fíjense cómo en este video se puede visualizar cómo la producción de una empresa puede medirse o puede mirarse en función de entender la teoría general de sistemas. Cuando entendemos que un sistema cumple con los requisitos para los cuales ha sido establecido, el producto final es consumido, es comprado, y por ende se puede producir esto de la retroalimentación y lograr un nuevo producto y etcétera. Temas importantes e interesantes para analizar y que luego vamos a volver sobre esto. Bien, entonces quedaría plantearse qué es esto de el sistema económico, cómo se presenta, de qué manera se visualiza. Por último vemos el último video previsto para hoy. Educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En este video hablar sobre qué es un sistema económico. Bien, para hablar sobre el concepto de sistema económico, primero debemos acercarnos a reflexionar sobre algunas preguntas que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho y que en términos prácticos se resumen en dos etapas de la actividad económica. Uno es la producción y otro la distribución. Bien, pensando en la producción, citemos algunas preguntas muy cotidianas. Veamos las siguientes. Comencemos con esta cuestión. ¿Quién indica, ordena o dice qué se debe producir en un país, por ejemplo? ¿Cuántas cantidades de cada bien o servicio se deben producir? Utilicemos un ejemplo. ¿Es mejor producir ropa, encargar la producción o combinar las dos opciones? ¿Quiénes o quién son los propietarios de las empresas? ¿Será el Estado, el sector privado o son mixtas, es decir, propiedad de Estado y del sector privado? ¿Cuál sector es más importante para nuestro país? ¿El sector primario, el secundario, el terciario o tal vez el cuaternario? ¿Y qué tal otra pregunta como ¿deben trabajar humanos o máquinas? ¿O qué tal una combinación de ambas fuerzas? Estas cuestiones nos han surgido en respecto de la producción. Ahora planteemos unas preguntas con respecto de la distribución. Veamos las siguientes. Bueno, analicemos estas 6 preguntas que tenemos planteadas. Comencemos con esta. Dice, ¿el Estado debe pagar por los bienes y los servicios que la gente consume, por ejemplo? ¿O son las personas las encargadas de comprar los alimentos para sus familias? ¿Cómo llegan los bienes y los servicios a lugares apartados? Supongamos un ejemplo. ¿Cómo llegan los computadores desde las ciudades capitales hasta los sectores rurales? ¿Por cuenta de la nación, de las empresas, de las personas? ¿O todos se encargan de costear diferentes desplazamientos? Cuando hablamos de distribución, queremos decir cómo hacer para que la riqueza de un país llegue a las manos de quienes necesitan satisfacer sus necesidades a través del consumo de bienes y de servicios. Pero sigamos con las preguntas. Si se vende petróleo, ¿de quién es ese dinero? ¿Quiénes son las personas más adineradas y por qué razón? ¿Y quiénes son las personas más pobres y por cuál razón? Bien, continuemos. Ahora sí, después de plantearnos estos interrogantes, y veamos qué es un sistema económico. Se le llama sistema económico a la forma en que una sociedad organiza la actividad económica en cuanto a la producción de bienes y servicios y la distribución entre los miembros que componen a un país o a una nación.
Cada sistema económico se caracteriza por su ordenamiento en términos de la legislación. Apuntémoslo por aquí. Ahora, esta parte legislativa especifica el régimen de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿quiénes son los dueños de los factores de producción? En este caso, tendremos que decir tierra, trabajo, capital y las habilidades empresariales serían dominadas más por el Estado o por el sector privado, aunque existe una tercera condición que sería de carácter mixto. Entonces, es el Estado el que elabora e impone este ordenamiento legislativo que hemos dicho y se convierte en actor para ciertos ámbitos y en un regulador u observador de otras actividades. Entonces, cuando decimos mixto es que es propiedad del Estado y que es del sector privado. Bien, entonces, el sistema económico sirve, por lo tanto, para determinar qué agentes y en qué condiciones pueden adoptar decisiones económicas. Bien, finalmente, ¿cómo fueron apareciendo los principales sistemas económicos? Miremos cuáles son los más esenciales. Primero, la comunidad primitiva. Hablamos del periodo del Neolítico. Enseguida, el esclavismo, es decir, el trabajo del esclavo para el amo. Posteriormente, tenemos el feudalismo, el trabajo del siervo hacia su amo o su señor a cambio de la protección. Luego tuvimos el mercantilismo. En el mercantilismo recordemos que existía el trabajo de los comerciantes y de los agricultores, y este se basaba en el proteccionismo, es decir, que se cerraban muchas fronteras para que se pudiera producir al interior de una nación. Luego tuvimos el capitalismo. El capitalismo es el trabajo regido por la ley de oferta y demanda. Aquí existe un libre mercado, existe la propiedad privada y se da una gran producción. Casi paralelo tenemos el socialismo, que es una crítica al sistema capitalista, ¿no? Donde existe la eliminación de la propiedad privada y donde se supone que llega al poder el proletariado trabajador. Últimamente tenemos la economía mixta, es decir, donde existe la intervención de los recursos privados y los recursos públicos. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Profe, disculpe, dice Sí. el autónomo que se le cortó la luz. Bueno, bien. Ya casi estamos. Profe, Bien, disculpe que hace un rato me fui, pero no sé por qué razón se me salió la reunión. En la mitad del día le pedí disculpas, pero no sé por qué. Se me salió así de la nada. Bueno, ya de todas maneras yo ahora después que termine de cortan ustedes, voy a convertir este video que estoy grabando y se los voy a subir a modo para que ustedes puedan, yo primero lo subo a YouTube y luego a modo les subo el enlace para que ustedes puedan volver a ver todo lo que hemos estado viendo, que es muy importante, ¿sí? Y con eso van a poder responder las preguntas de la actividad que corresponde para hoy, ¿sí? Les voy a pedir ahora, sí, No, nada, le está diciendo que buenísimo. entonces así van a tener material y van a tener también la explicación y todo lo que hemos ido diciendo, ¿sí? A partir de ahora vamos a intentar hacerlo todas las clases. Lleva cierto tiempo porque la verdad que no es tan simple el tema de la conversión, pero creo que vale la pena, sobre todo por aquellos que no tienen el acceso, ¿no? El ingreso a internet. Bueno, yo les voy a pedir ahora que busquen algo con que anotar, papel, lápiz, ¿sí? Lapicera, no sé lo que usen, y les voy a dictar unas preguntas. Esas preguntas
que están relacionadas con el video y los videos que hemos visto hoy, la explicación, van a ser la actividad de evaluación de esta actividad, ¿sí? Les doy un par de minutos para que busquen eso. ¿Ya estamos? Sí, profe. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué es un sistema en general y qué es un subsistema? Segunda. ¿Qué son las entradas? Tercera. ¿Qué caracteriza a un proceso? Cuarta. Profe, ¿cómo era la segunda? La segunda, ¿qué son las entradas? Listo, gracias. Tercera, ¿qué caracteriza a un proceso? Cuarta, ¿qué son las salidas y qué forma pueden adoptar? Quinta, ¿qué es el ambiente y cómo se relaciona con el sistema? Sexta, ¿qué es la retroalimentación o feedback? ¿Qué utilidad tiene? Séptima, ¿qué es la homeostasis? Con H. ¿Y cómo se relaciona con el sistema y con el ambiente? Sería octava, ¿no? ¿Qué es la entropía? Novena, ¿qué es un sistema económico? Y décimo, ¿qué sistemas económicos se desarrollaron históricamente? Bueno, hasta ahí las preguntas, ¿no? Con respecto a ese punto, recuerden que hablamos de 3 sistemas económicos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? Profe, disculpe que le interrumpa. Sí, ¿Me ya. podría repetir de vuelta la 4, la 5 y la 6, que la última, como la segunda parte de la pregunta, no la llegué a copiar? Bueno, dale, cuarta. Te digo completa. ¿Qué son las salidas y qué formas pueden adoptar?
¿Está? Sí, sí, profe, igual no se preocupe que hay justo una compañera me las pasó, así que no se preocupe. Ah, listo, si querés, no hay drama, ¿sí? Bueno, entonces la tarea es bastante simple, pero para eso van a tener que recurrir a volver a ver los videos para poder entenderlos mejor, ¿sí? Eh, Tomar notas y prácticamente aquí les está explicando en esta clase toda una unidad, ¿eh? Así que prestenle muchísima atención porque vamos a trabajar con todos estos elementos durante esta nueva unidad que estamos inaugurando, ¿sí? Bien, como siempre, ¿alguna pregunta, algo para ampliar, para completar? ¿Hay que enviarlo hoy, profe, por modo? No, porque no vas a tener tiempo todavía de hacerlo, ¿sí? Ah, bueno, bueno. Eh, Porque, a ver, cada uno de estos videos, si bien no duran mucho, son demasiado sustanciosos, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, lograr entenderlos plenamente, sobre todo el último, que es el más complejo, y también el segundo, creo que es el de la teoría de los sistemas, la teoría general de los sistemas, les va a llevar un poco más de tiempo desglosarlo y analizarlo. Entonces, eh, me parece que para la semana que viene podría estar ya realizado, ¿sí? ¿Alguien Sí, se profe. queda? Sí, Lumi. No, no, que le decía que sí, pero la semana que viene. La semana que viene lo pueden hacer tranquilamente, me parece, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que no. Bueno, Lalo, No, profe. bien, Coti. Entonces, profe, a estas preguntas las respondemos para la semana que Para la viene semana que viene, y sí. las mandamos por modo. Eco, ¿sí? Es más, lo pueden ir resolviendo directamente. Lo hacen en un Word y lo suben por el modo, ¿sí? Directamente. Es mucho más rápido, ¿sí? Eh, Profe, sí, Mateo. tengo una pregunta con el tema de las actividades. Sí, ¿Solamente la vamos a realizar nosotros que estuvimos en esta clase o la van a realizar todos? y la tienen que realizar todos a esta actividad, ¿sí? La única diferencia es que ustedes estuvieron presentes y pudieron, aparte de tener el presente, que digamos, no es que no es una opción estar presente, es una obligación estar presente, ¿sí? El que no está presente tendrá que justificar por qué y tendrá la falta que le corresponde, ¿me entienden? Pero además ustedes tienen la posibilidad de preguntar, de satisfacerse todas sus dudas, ¿no? Algo que aquel que no está presente lamentablemente se pierde, ¿sí? No sé si responde tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Profe, yo tengo una pregunta. Decime, Dai. Cuando dije de proceso, si lo llevamos a un sistema que no tiene nada que ver con la fabricación de algún bien, sería como la utilización de las entradas. Sí, sí, Gracias, profe. sí, digamos la utilización de las entradas sin lograr un producto final, a eso te referís. La simple satisfacción, Claro, sin lograr un producto material. tal cual, ¿sí? Fíjense que hay cosas muy interesantes en estos videos, por ejemplo el tema del clima, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto de la lluvia y la nieve y eso, sino del clima institucional, de qué manera funciona esto y posibilita que realmente se logre un producto que sea deseable, asequible y vendible, si se quiere, ¿no? Muy importante. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Chicas?
Bueno, si no es así, paramos entonces aquí. Nos volvemos a encontrar, en el caso de ustedes, el próximo viernes, este viernes, con formación prohibida de trabajo. Un abrazo grande, como siempre, cuídense. Bueno, Mateo. Y nos estamos viendo. Un abrazo grande, chicos. Hasta pronto. De una, profe, que le vaya bien. Hasta Nos luego. vemos. Nos vemos, profe. Chao, nos vemos. Chao.